Hola, ¿qué tal? En este momento quiero salirme de la temática de mi canal, que son temas de emprendimiento, desarrollo personal, educación financiera y muchos aspectos que tienen que ver con el mundo de los negocios. Respecto a lo que está pasando actualmente en nuestro país, porque vemos que lo que más se sacrifica en este tiempo de polarización a nivel global es la verdad. Porque vemos que los medios de comunicación que deberían ser garantes de decir la verdad se comportan más como unos mentirosos y en vez de decir la verdad, informar al público, se comportan más como opositores políticos que como periodistas que deberían de hacer su trabajo de una forma imparcial. Ni quitar ni poner. Pero vemos que esos periodistas mediocres únicamente se dedican a targiversar la información y a hacer oposición política y faltan a su ética profesional. Respecto a lo que está pasando con el sistema de salud colombiano, desde 1994 que entró en vigencia este sistema con la ley 100 de Álvaro Uribe, vemos de que desde que inició ha presentado fallas estructurales este sistema de salud. Y para eso era la reforma que estos sinvergüenzas congresistas, por puro egoísmo, hundieron el Congreso. Para eso era para corregir esos fallos que tiene el sistema de salud. Porque vemos que las personas hoy en día se dejan llevar más por sensacionalismo que indagar, buscar información veraz y confiable, que tener información verdadera. Y se dejan llevar más por su fanatismo, por sus prejuicios, que por la verdad. Porque la reforma a la salud que propuso Petro la hundieron, no ha entrado en vigencia. Entonces, ¿por qué se están quebrando las EPS desde 1994 que entró en vigencia este sistema? Se han venido quebrando las EPS años tras años, administración tras administración, se han venido quebrando por insolvencia, por corrupción, por malos manejos, se han venido quebrando las EPS. Y eso no es de ahora, ha sido desde que inició este nuevo sistema de salud que reemplazó al seguro social. Y las personas hoy en día impera más la ignorancia y el fanatismo que la verdad. Y a veces lo que más se sacrifica es la verdad, y la verdad es solo una. Y para eso tenemos que entender lo que se llama la UPC, Unidad de Pago por Capacitación. Son esas cosas, porque el gobierno actual le ha exigido a las EPS unas reservas técnicas, son como un fondo, es como una póliza para cubrir ciertos problemas que ellas deben de tener. ¿Y qué sucede? Que ninguna de estas prestadoras de salud, como aseguradora, ninguna tiene esas reservas técnicas. O sea que es algo obligatorio que ellas deben de tener para ser prestadora de salud. Toda empresa aseguradora de salud debe por obligación tener esas reservas técnicas y ninguna las tiene. Entonces, para entender eso, tenemos que entender esta parte que se llama UPC. Voy a leer este punto. Aquí dice, unidad de pago por capacitación. Es un concepto clave en el sistema de salud colombiano. Es un valor per capital que el sistema de salud asigna anualmente para financiar la prestación de servicios de salud a los afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado. Para entender esta crisis que tiene este sistema de salud actual, vamos a mirar estos 4 puntos que dice aquí. Número 1. Costo promedio de los servicios de salud. Se considera el costo promedio de los servicios de salud que se deben prestar a los afiliados. Número 2. Epidemiología. Se tiene en cuenta los perfiles epidemiológicos de la población, es decir, la prevalencia de enfermedades y las necesidades específicas de salud, como vemos aquí. Ninguno de estos puntos se han trabajado con el sistema de salud. Vamos con el tercer punto. Regionalización. La UPC puede variar según la región debido a diferencias en costo y necesidades de salud entre distintas áreas del país. Como vemos, que a veces hay personas que confunden cobertura con tener acceso a la salud, son dos cosas muy diferentes. Porque nada sirve que tú tengas un carnet de afiliado a una EPS, pero no tienes acceso a un médico que te atienda. Y es ahí donde vamos a entender este concepto. Número 4, para cerrar este punto. Edad y género. Se ajusta según la diferencia en costo de atención por grupos etarios y de género.
La UPC es crucial porque garantiza un financiamiento equitativo y sostenido del sistema de salud, asegurando que las entidades promotoras de salud EPS puedan cubrir adecuadamente las necesidades de salud de sus afiliados. Y es aquí donde está el problema. Según las prestadoras de salud o EPS, desde la administración pasada de Iván Duque, en su último año de gobierno, venían avisándole que lo que se asignaba por UPC, ese valor per capital por paciente o que se le daba anualmente, no alcanzaba, porque una cosa era el sistema de salud antes del COVID y otra cosa es el sistema de salud después del COVID, por estas tres razones. Porque debido a los avances médicos, las personas están viviendo más y son más propensas a que tengan enfermedades crónicas que son de alto costo. Dos, las personas están yendo más de manera preventiva a utilizar el servicio y eso incrementó los gastos que tienen las aseguradoras de salud. Y es así como vemos. Y el tercer punto, que tenemos una población que está envejeciendo y a mayor envejecimiento las personas requieren más servicios de salud. Entonces significa que el gobierno actual a las prestadoras de salud les aumentó un 16% más de lo que Duque les pagaba, pero aún así eso no sigue alcanzando porque el incremento de los pacientes que se atienden hoy en día después del COVID, bien sea por enfermedades crónicas, de manera prevención, porque las personas están siendo más conscientes de cuidar su salud. Y tres, que hay un factor que la población esté envejeciendo y cuando tú envejeces lo que incrementan son tus gastos médicos. Y es aquí donde está el problema. Porque si el gobierno le asigna a las EPS, digamos, 1 millón de pesos para que te atiendan a ti. Pero resulta que sus gastos médicos en ese año abarcan, digamos, no es 1 millón, sino que son 2 millones. Entonces, la EPS, como ya firmó un contrato de atenderte a ti, tiene que, tiene que cubrir esos gastos adicionales que están teniendo las EPS. Y es por eso que el grupo Sura prácticamente en 2 años ha tenido pérdidas por eso, porque es por la pospandemia, o sea que después de la pandemia se dispararon los servicios de salud que las personas están utilizando por enfermedades crónicas, porque está envejeciendo la población y porque la gente hoy en día es más consciente de manera preventiva de cuidar su salud y eso ha incrementado. Porque antes del COVID eran las personas que el sistema las EPS, ganaban más dinero porque digamos, el gobierno les daba 1 millón de pesos por cada paciente, pero resulta que esos pacientes no iban a atenderse. Entonces resulta que eso les permitía a las EPS generar flujo de caja porque la gente no se atendía. Pero después de la pandemia incrementaron los usuarios y eso hace que esté en déficit, que esté gastando más de lo que el gobierno les asigna. Y es por eso que las EPS le han pedido al gobierno actual que les incremente, digamos, de ese 16%, que quieren que les incrementen al menos un 5% más de lo que se les asigna. Y es ahí donde está el problema. Porque el gobierno en la reforma a la salud era evitar de que las EPS siguieran al no tener esas reservas técnicas y para que no cubrieran ese sobrecosto, el Estado iba a servir como garante para las personas que tuvieran ciertas patologías. O sea que las EPS ya no iban a tener que cubrir esos gastos adicionales que se derivan al incremento del servicio en la salud. El Estado iba a servir de garante en esos casos. Pero estos congresistas sinvergüenza, por puro egoísmo, porque ellos saben estas cosas que están pasando con el sistema de salud, que así el gobierno intervenga o no intervenga, van a quebrar, porque esa ha sido la constante desde que se implantó este nuevo sistema desde 1994. Hace 30 años ha sido la constante, que cada administración que llega se ha visto en la necesidad de liquidar las EPS porque entran en insolvencia económica. Uno, por la corrupción porque se roban el dinero y dos, porque después de la pandemia se incrementaron los servicios de salud. Pero estas personas que supuestamente deberían ser profesionales para informar a las personas, educarlas por qué están pasándose estas cosas, lo primero que hacen es echarle la culpa a Petro, cuando no es así. Petro está buscando cómo solucionar un sistema
que ha sido deficiente estructuralmente. Y la única manera de solucionar esto es con la reforma a la salud. Nada es perfecto como este sistema. Uribe puede que tuvo las mejores intenciones, pero nada es perfecto. Igualmente, pretenden que la reforma a la salud que puso en bandeja el presidente Petro para que se debatiera, se quitara lo que era de quitar, cada quien en una democracia, pues argumentar, debatir y que sea una reforma a la salud que beneficie al pueblo colombiano. Por esos congresistas egoístas, sinvergüenzas corruptos, lo quisieron fundirla. Y ahí está pasando. Todo eso es culpa de la corrupción de esos sinvergüenzas que hundieron la reforma a la salud, porque esa reforma a la salud en parte evitaba que sucedieran estas cosas, que las EPS siguieran como gestora de salud y que no siguieran quebrando, porque ya no iban a tener esa obligación financiera de cubrir con sus dinero esos gastos de esas enfermedades crónicas o el incremento de usuarios en el sistema de salud. El gobierno iba a pasar a cubrir todos esos gastos. Pero ahí están las consecuencias. Y lo más fácil es que las personas desinformadas van y le echan la culpa a Petro, de que Petro es culpable, de que Petro es culpa de Petro, cuando no es así. La verdad es esa. Entonces, usted infórmese, edúquese y deje de creerle a los noticieros y a estos de la oposición que se la pasan mintiendo, porque el hecho que a usted no le guste Petro no le da derecho de decir mentira. Igualmente, sea de quien sea, no nos da derecho de decir mentira. Debemos siempre ceñirnos a la verdad y decir las cosas como son y dejemos de mentir, porque es lo mejor, y dejar de dividir más nuestro país, porque está polarizado. Y en vez de construir, estamos destruyéndonos entre nosotros, porque un pueblo dividido jamás va a poder avanzar hacia un mejor mañana. Así que ese es mi punto de vista.